Ya. Hola, buenos días. Tercero A y B, clase de música, profesora Natalia Sangüesa. Vamos a empezar. Como dice el compañero, está así, hace frío, está heladito. De hecho, voy a, ya, de un momentito que voy a enchufar la estufa. Ya. Ya, ahora sí. Eh, ya, ¿cómo les fue? ¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Cómo han estado? Eh, ¿Bien? ¿Bien, bien, Camilo? No está Camilo, ya. Camilo tiene mala la cámara, tiene el micrófono, ¿no? Porque, bueno, en muchos cursos me pasa lo mismo, que la gente no habla por el micrófono, habla por el chat. Yo prefiero que hablen por el micrófono, pero bueno, si quiere hablar por el chat, está bien, puede hablar por el chat. Ya. Bien, yo estaba el otro día pensando, y cierto que íbamos a ver música concreta, creo que les había dicho, pero eh, bueno, al darme cuenta de la escasa participación que también hay en el IRMI con respecto a la actividad de la música dodecafónica y del tema de temas de música de vanguardia en general, me di cuenta que quizá no se ajuste tanto como a sus intereses o sus inquietudes. Porque, bueno, hasta para uno es como de repente escuchar música fea, y después yo pensé levantarse a las 8 de la mañana para tener una clase a las 9 y escuchar música rara, puede que no sea lo más motivante para ustedes como alumnos, como estudiantes. Entonces lo que yo les traigo hoy es una clase distinta, ¿ya? Que igual se va a tratar de la música, bueno, música del siglo XX y música del siglo XXI, pero más que nada desde el punto de la música popular, no de la música académica, que sería la música dodecafónica o la música concreta. Para hacer una breve separación de a qué me refiero con eso, básicamente con la música de tradición escrita. Y ya en el siglo XX, con el espacio en el que se desarrolla, generalmente yo le llamo como música de museo, porque en el fondo esta música usted donde la va a escuchar no va a ver como un festival como Lollapalooza, como Coachella, soy otro compañero, o esos festivales masivos, por decirlo así, y populares para asistir, por lo general, ya, o sea, si bien hay universidades que hacen festivales de música contemporánea, esto donde se da, claro, un aspecto de la universidad, del teatro, de círculos de compositores, pero no es lo que usted, por ejemplo, escucharía en la radio, o ni siquiera lo escucharía en la calle, ni en la micro, ni donde sea. Entonces, ¿cómo no? Yo creo que nos aproximemos un poco como a la historia de lo que fue la música del siglo XX, que iba a requerir trabajos de ustedes, pero esta va a ser como una clase de introductoria. Va a tener con lo que, ¿se acuerdan de la primera, o sea, no la primera clase, la única clase que nos vimos presencialmente, que habíamos hablado de estilos musicales, ¿se acuerdan? De géneros musicales, perdón. Y que la idea era que cada uno expusiera un género, especialmente que le gustara para los compañeros, y que trajera canciones representativas del género. Ya, ¿se acuerdan? Ya. Entonces yo quiero retomar esa actividad. Y bueno, ustedes que están presentes van a tener el honor, ya van a tener la facilidad de ustedes elegir, porque no creo que los 9 que están digan, ah, todos queremos hacer lo mismo. ¿Ya? Y por otro lado, me gustaría conversar un poco acerca como de esas inquietudes musicales, como con este curso no se pudo dar la posibilidad de tocar música, porque no se podía, no se puede decir en todos los cursos. ¿Qué tipo de trabajo musical les gustaría elaborar? Porque a lo mejor ya como la mayoría no, me dijo en la encuesta que yo les hice, que no tenían los instrumentos, que no podían meter ruido y todo eso, buscar alguna forma de hacer como una obra o un producto musical colectivamente. Entonces, ¿qué ideas tienen ustedes? Yo también tendré mis ideas, pero quiero escucharlo de ustedes primero. Entonces, con respecto a esos dos puntos, y para tratar igual de como motivar a que la gente se despierte y llegue a la clase, eh, primero, ¿qué les parece el tema como de preparar una pre-exposición de 10 minutos de usted explicando cosas y otros 10 minutos quizá, bueno, o menos, de usted diciendo, ya, supongamos que me va a tocar sobre el Britpop, ya que es un género que a mí me gusta, entonces ya yo puedo hablar de Oasis, puedo hablar de Blur y de otras bandas que del Britpop, de The Smiths, y la idea es que sea algo que me guste y después ya unos 10 minutos podemos escuchar unas 3 canciones, que usted las comparta con el curso y explique,
por qué son importantes para la historia de la música, por qué son importantes para la historia del género en particular, y por qué le gustan a usted también, así como algo, ya eso es opinión personal. Entonces me gustaría saber qué les parece a ustedes ese punto primero. A ver, la Ignacia dice que sí, buena. Camilo lo está pensando, pero ¿qué no le gusta a Camilo? No le gusta, por ejemplo, pensar en preparar una exposición, no le gusta hablar, porque ya, si por ejemplo usted me dice, profesora, yo me gustaría hacerlo, pero tengo mal el micrófono, que es algo muy factible que pase. Lo que puedo hacer es escribir lo que usted diría más o menos, y yo lo puedo leer en clases, y usted me envía, no sé, las 3 canciones que quiere escuchar. Que tampoco Que, sé si la música que me gusta tiene mucho impacto y poco de historia. No sé la a ver, verdad. ¿qué música le gusta? Me acuerdo en otro curso, un curso más chico, un niño me dijo, no, profe, es que a mí me gusta Vocaloid y esa música da cringe, no le va a No. gustar a nadie. Yo le dije, por ejemplo, pero Vocaloid, o sea, yo pienso, o lo que tiene que ver con Hatsune Miku, por ejemplo, que alguien puede decir, oye, esa música es de otaku, es de aquí, de allá, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la revolución tecnológica que implica sintetizar una voz, o sea, súper importante, entonces, yo creo que toda la historia, por algo es música y tiene parte, pero que a qué música es la que le gusta, no, que justo es Vocaloid. Bueno, igual No, puede no, ser. no. En su gran mayoría escucho trap. En su gran mayoría. Trap, pero trap, por ejemplo, trap latino o trap anglo. Mm, descríbame el trap anglo, por Pero es que favor. ese fue el primer trap, pues el trap que se hacía en Ah, ya. Estados Unidos, pero Ya. que está en inglés y igual tiene una sonoridad distinta al trap de nosotros. Pero es que yo me acuerdo que una vez, en una práctica, hablé con un niño que sabía mucho del trap, y él me explicaba, no, si el trap la gente piensa que es algo nuevo, pero el trap, así como que en Estados Unidos existe hace mucho tiempo, pero es distinto al trap de acá, me dijo. Y a él le gustaba más el trap de acá, A bueno, el mí, trap a mí latino, también. ya no. Me gusta más el trap de acá, trap latino. El trap latino. Entonces, por ejemplo, usted va a hablar de eso, yo pienso que el trap, o sea, tiene mucho que hablar como dentro de la historia número uno, por lo polémico que ha llegado a ser el trap, no sé, porque yo creo que lo que está pasando con el trap actualmente es lo que pasó cuando yo tenía su edad, o era un poco más chica con el reggaetón, cuando empezó a sonar el reggaetón en la radio, y no sé, por ejemplo, la gente decía, no, que el reggaetón es música, que es música de... Esto no lo digo yo, lo digo lo que decía la gente, por ejemplo, música de delincuentes, música de que se pierde, que de la juventud, que andan puras leceras, y bla, bla, bla. Y eso pasaba con el reggaetón, y algo así uno escucha, eh, o comentarios así como de denigrantes con el género, con el trap actualmente. Entonces, igual desde el punto de vista, y además de un punto de vista objetivo del número de ventas que genera el trap, o sea, uno no puede pensar, por ejemplo, que el trap, que es uno de los, si es que no el más actualmente, que más vende en Latinoamérica, quizá en el mundo. Entonces no es como algo que no importa la historia de la música, se ha vendido muchísimo, y eso es un dato objetivo, no se lo puede negar la persona más detractora del trap. Así que si usted quiere hablar del trap, hable del trap, yo lo acepto. Ya, ¿alguien más tiene otra? Por ejemplo, Matías, vaya. Entonces Ah, sería como Benjamín va a hablar. una, sería Ya. como una disertación Sí, o una como presentación, no sé si algo. disertación, así como buenos días, se pone un terno y va formal. No, yo creo que más No, que nada como incitar, como generar un conversatorio, un diálogo entre nosotros, y por eso la idea es que igual participemos y que venga la gente para conversar sobre el género. A lo mejor alguien puede decir, no, no me gusta tal género, bueno, porque es fome, etcétera. Y a lo mejor lo escucha y dice, hoy miren, ahora conocí a lo mejor un cantante o una banda que no conocía y me gusta, a lo mejor la voy a seguir escuchando. O alguien puede decir, por ejemplo, oye, mira, esto que tú pusiste, esta música se parece a esta otra que yo escucho, de otro género. Se parece, ah, mira, qué interesante, o yo conozco esto, pero no tanto así como una disertación. Es necesario que sea con un género. ¿A qué se refiere? Se refiere a que usted quiere, por ejemplo, exponer sobre una banda, porque hay bandas y cantantes en la música que igual dan para hablar solamente de ellos, por ejemplo, hablar de Michael Jackson, hablar de los Beatles, hablar de Queen, ya que uno podría estar solamente hablando de ellos. O se refiere a que quiere hablar más de un género. O una banda que toque más de un género, también. Si se puede explicar, Ignacio, por favor. Ya, hablamos de un género, pero
va a hablar como de géneros que están relacionados, como, porque igual está como la discusión de dónde se separan los géneros. No, por ejemplo, dos géneros que yo escucho, así, por ejemplo, rock y rap. Hablar de esos dos. Yo creo que sí podría, en la medida que, por ejemplo, si hay otros compañeros más que quieren hablar del rock y del rap, que ustedes como que acaparen los dos géneros. Además que rock igual, porque el rock es como uno de esos géneros que se dividen en muchos subgéneros, entonces igual sería como factible como que usted diga ya, pero por ejemplo a mí me gusta este tipo de rap, perdón, este tipo de rock, me gusta el rock pop, o me gusta el hard rock, o ya, bueno, muchos tipos de rock, el rock alternativo, no sé qué tipo de rock escucha usted, o le gusta todo el rock, o el rock por década, no es lo mismo el rock de los 60, el rock and roll, está más 50-60, después el rock de los 70, el rock de los 80, después hay otros géneros, por ejemplo, que vienen del rock como pueden ser el grunge, entonces por eso, por ejemplo, el tema del rock es muy amplio, muy, muy amplio. Por ejemplo, ¿qué rock le gusta a usted? ¿O qué bandas de rock no conoce? O, no sé si tenga así como un tipo de rock definido, escucho de todo, en verdad. Ya, usted escucha ya, pero que llegó un compañero. Ya, usted escucha de todo nomás. Ujú. Entonces eso entonces se va a hacer como su pensamiento, lo que va a tener que pensar estas semanas antes de tener la próxima clase, como algo más acotado. Pero yo creo que sí, demás que se podían repetir después como personas hablando de temas. Ya, llegó el compañero, le vamos a contar lo que estamos haciendo. Bueno, habíamos más que. No, parece que se fue alguien, ¿o no? Porque ya. ¿Qué pasó? Se acaba de ir, estaba aquí entrando y se murió. Sí, sí, se fue, así como que entró y yo dije, ya voy a esperar que se conecte para explicarle. Y se fue. Se fue. Yo creo que tiene problemas de conexión. Se fue a cambiar la foto. ¿Qué foto tenía? No la vi. No alcancé a ver la foto. Ay, permiso, tengo que. ¿Qué foto tenía? Ah, un mono chino. Ya, pero que es un mono chino así como positivo. Pero igual hay monos chinos medio raros. Mono chino. Claro, también puede haber de la música otaku, del opening de anime, como género. Y bueno, no sé si ustedes saben, por lo general los openings de anime lo hacen compositores, así como gente que estudió en la universidad para ser compositor y todas las técnicas. O de repente se los piden como a bandas populares, como en Naruto Shippuden, pero ya, otra historia. Otro día hablamos de anime. Ya, bueno, ya mientras no vuelve el compañero, encima lo puse presente, ya lo voy a sacar hasta que vuelva. Eh, Aquí volvió ya. Ya, yo creo que podríamos, ya si alguien, por ejemplo, ya lo decidió, anotarse para la próxima clase con un tema. Porque por clase, yo creo que dos por clase, porque si son como unos 20 minutos por cada uno y la clase es de una hora, entonces son, esperen, mi matemática es como que cracharon. Sería 40 minutos para ustedes y 20 minutos para mí, para hablar de las otras cosas o para hacer preguntas. Ya, entonces, por ejemplo, que sean solamente dos los que se anoten para la próxima clase. Y yo lo anotaré aquí en. ¿Por qué se me cerró la...? Ya, Pero, nadie es profe, voluntario. va a mandar como una estructura para hacer la exposición en línea Sí, pero básicamente va a ser lo o la mismo que armamos dije nosotros, ahora. así Básicamente lo como mismo que dije ahora. conversar. O sea, lo que yo quiero que esté, por ejemplo, en la disertación, que es como ya lo que yo creo que a ustedes les causa más ansiedad, como ya una breve historia del género, que eso tiene que ver como lugar en el que se desarrolló. Bueno, es que hay géneros, por ejemplo, y esto igual ahí usted tiene bueno, ya usted ya tiene, yo creo que suficiente habilidades para darse cuenta. Hay géneros, por ejemplo, que se sabe muy específicamente el lugar en que surgieron, ya, por ejemplo, el jazz uno dice ya Estados Unidos, pero en ciudades particulares de Estados Unidos, por ejemplo, que si era una persona que era el jazz, lo va a estudiar. O hay otros géneros, igual que son de ciudades específicas que se desarrollaron, o de lugares específicos, por razones
O la cumbia, por ejemplo. La cumbia sabemos específicamente que es, bueno, es parte del folclore, o surgió del folclore colombiano, por ejemplo. Entonces, claro, hay un país El específico en el cual reggae. surgió el reggae en Jamaica, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí, pues en Jamaica, no va a decir ya, reggae en Jamaica. Después hay otros géneros como el reggaetón, que si bien se asocia a Puerto Rico, la influencia cultural de Panamá, de Venezuela y de otros países más de Centroamérica para que se llegara al reggaetón igual es muy importante, pero se entiende que surgió en Puerto Rico porque fue como el primer lugar en el que alguien dijo, esta música se llama reggaetón, por ejemplo. Por una canción de Ramón Ayala, que habla del reggaetón. ¿Saben quién es Ramón Ayala? ¿Lo conocen? No. Yo creo que lo conocen. Es Daddy Yankee. Daddy Yankee fue el primero que habló del reggaetón en una canción una canción muy antigua que se llama La Gasolina. La Gasolina, yo creo que la han Ah, escuchado. ¿Sí? temazo, Ya, temazo. pero Buenísima. esa es la primera canción que se entiende que es reggaetón, que es una canción de reggaetón. Siendo que muchas canciones más antiguas que suenan a reggaetón, pero esa canción es como la primera que uno dice, ya, con esta canción empezó el reggaetón. Y claro, en ese tiempo era como, oye, esa canción, escuché La Gasolina, era como, oye, lo último de, no sé, era como escuchar ahora, no sé, yo creo que es lo que pasa con el trap ahora. Bueno, igual el reggaetón que se escuchaba, o que yo escuchaba cuando yo tenía, no sé, 12 años, hace 12 años atrás, es muy distinto el reggaetón, por ejemplo, que hay actualmente. El reggaetón old school es distinto, suena distinto. Yo creo que hasta se baila distinto, pero yo nunca bailé. Y eso mismo pasa con todos los géneros. El reggaetón, que es un género tan nuevo, y ya tiene como dos escuelas súper marcadas. No, bueno, no son escuelas, ya dos estilos, dos épocas muy marcadas. O más incluso. Bueno, yo que lo ubico como oidora, no sé si existe esa palabra. Puerto Rico vive del reggaetón, pero ahora también vive del trap Puerto Rico. Benito no es puertorriqueño. Benito Bad Bunny. No es puertorriqueño también, ¿no? Sí, porque había echado al gobernador, ¿se acuerda? Que dijo, no voy a tocar más hasta que se renuncie. Sí, que Puerto Rico. Todos los artistas buenos son de allá. Sí, De yo creo que PR, hay como le algo. dicen ellos. OETR, no sé, no De me la sé. PR, PR, Puerto ¿pero qué Rico. es eso? Ah, Puerto Rico. Puerto Rico, de PR. Yo creo que ahí está como que igual debe ser como son como parte de Estados Unidos, me imagino que por ahí algo pasará que tienen No como. sé, son como los brasileños con el fútbol. Es como Pero Brasil su, hace tiempo que no gana. Ah, no, pues sí. es Bueno, por como una su Copa del esencia, Mundo. no sé. Como su No esencia sé, hacer como que música. nacen con eso de allá. Son Y raros. bueno, yo creo que eso sería como un tema interesante de investigar. La mitad de Puerto Rico hace trap y reggaetón y son reconocidos, la otra mitad no. Sí, eso es interesante como para el que quiera hablar con el reggaetón o del trap o de otro género igual que es que salen de Puerto Rico. Bueno, eso, pero les voy a contar. Es que eso es como algo súper interesante que ha pasado como, ya no sé, desde los 90 quizás, o desde los 2000. Porque antes, por ejemplo, dentro de los géneros latinoamericanos, había muchos, habían grupos de salsa. Bueno, o sea, obviamente ahora usted me puede decir, profe, todavía hay grupos de salsa, pero no sé, antes, no sé, pues los 80, 90, grupos de salsa súper famosos para lo que eran el nivel de fama de la época, y que se iban de gira, o grupos de cumbia, pero más que nada de salsa. ¿No? La salsa era como. Pero esos grupos, si uno lo pensaba, eran muy caros porque para llevar a un grupo de salsa a otra ciudad tenías que llevar a los cantantes, a los de las percusiones, ya como 5 percusionistas, a los trompetistas, a los trombonistas, ya tenéis que llevar como 20 personas solamente músicos. En cambio, los otros géneros como que son más económicos y por eso yo creo que al final como que se hace solo trap y reggaetón, en vez de otros géneros latinoamericanos que son como más de locales. Pero obviamente todavía existen grupos de cumbia y grupos de salsa. Ya, pero ¿alguien va a hablar del trap? ¿Que se va a notar con el trap? ¿O estamos hablando porque sí? Yo, sí. Usted, Benjamín, tú se va Pero sí, el Camilo no sé si va a hablar igual. a ver. No sé. No, porque se podrían repartir ahí, a lo mejor, para tener un concepto. Bueno, igual sería interesante porque yo de trap no sé mucho tampoco, si no hubiera experto en trap. Ya, Camilo, ¿qué iba a decir? No sé qué elegir. No sabe qué elegir. Ya, pero Mucho, ustedes dos, mucha variedad. Mentira. pero a ver, escucha, a lo mejor elige alguno que quizás no sea tan famoso para que los compañeros lo escuchemos.
Ya, pero Benjamín dijo ya Benjamín ya... A ver, voy a anotar a Benjamín. Benjamín Muñoz se anotó con el trap. Entonces vamos a escuchar trap la próxima clase. Ya, el resto de los compañeros, por ejemplo, ¿se entiende más o menos? Pero no terminé de responderle, ya. Un poco la historia, el lugar en que creció. Rock latino o rock alternativo. Oye, a mí me encanta el rock latino. Ya, pero no para la próxima semana. Ya, sí. Pero la próxima semana... ¿Qué día es la próxima semana? Ya, pero voy a anotar a Joaquín Riquelme con rock latino. Lo anoto con rock latino para semana por determinar. Ya, Joaquín Riquelme con... Bueno, el rock latino igual es... Primero, ¿qué entiende por rock latino? Algunos entienden, por ejemplo, todo el rock latino como rock en español, y ahí, por ejemplo, entrarían las bandas españolas, siendo que, bueno, sí. Yo de rap, pero no la próxima semana, ya, la Ignacia Godoy, vamos a anotarla. Ignacia Godoy, rap. Bueno, el rap igual es un género súper Profe, grande. Así yo me que voy dígame. con la bachata. Ah, qué buen tema la bachata, güey. Sí, igual se bailaba antes, la bachata era como, se la comió el trap y el reggaetón, la bachata. Oiga, pero la bachata es muy buena. Hay una, bueno, yo no sé qué bachata es como la actual, porque cuando yo tenía como su edad se escuchaba Prince Royce y Aventura. Esas eran como las bachatas Aventura que después fue Romeo solo. Eso era lo que, ya, Joaquín Abayay. Anotar con la bachata. Ya, estamos ahí bien latinos, bien latinos. Ya, Camilo nos ha anotado, ¿cierto? No, nos ha anotado el Camilo. Estaba pensando Camilo. Ya. Una persona más para la próxima clase, ¿eh? Por ejemplo, Yusef o Javier, Joaquín. Ah, no, Joaquín se anotó, ¿no? Sí, Joaquín se anotó. Ah, no, el otro Joaquín, Joaquín Riquelme, Matías, ahí que siempre está pensando. Matías, ¿usted qué música le gusta, por ejemplo? ¿O qué le gustaría, para terminar más o menos, y para poder hablar el otro punto que quiero hablar con usted? De reggaetón, pero no para la próxima clase. Ya, de reggaetón, pero no para la próxima clase, ya está bien. Ah, ya, ¿ustedes quieren esperar cómo va a ser el primero? Ya, para... Oiga, ¿cómo son ustedes? Y dejan ahí al compañero, a Benjamín, tirando, lo tiran a los leones nomás. Son... Ya, entonces, Matías Mallea va a hablar sobre el reggaetón. Qué grande. Vamos a escuchar mucho reggaetón, vamos a escuchar reggaetón. Ya, ya, entonces de los que estamos aquí, ya se anotó. Matías, se anotó Joaquín, se anotó la Ignacia, se anotó Joaquín Abayay, sí, hay Joaquín Riquelme, con rock latino, y Benjamín Muñoz, que es el valiente para la próxima semana. El resto se quiere como asegurar su género musical, o si no, se anotará la próxima clase que hable ahora. O cerramos esta parte y bueno, quedaría el compañero solamente para la próxima semana hablando de algún tema, del trap en este caso. Bueno, terminando de responder el compañero, entonces, un poco de historia, que es como el lugar, la fecha, un poco de cómo ha sido su evolución en el tiempo, obviamente género más nuevo, a lo mejor, claro, tienen 10 años aquí, en el caso del trap platino no tiene muchos cambios quizás. Los principales exponentes, claro, no sé, ustedes trap sabrán. Y quizás, por ejemplo, si hay, también me gustaría saber como artistas nacionales que cultiven ese género, que en Chile me imagino que igual es trapero, me imagino. No sé. ¿Ya? Y después usted elige unas 3 obras que usted diga, no, estas son representativas, puede ser que elija, no sé, si es un periodo muy largo o un género muy largo, ya estas de la primera etapa, supongamos que yo voy a hablar del reggaetón. Ya, pongo La Gasolina, que es una canción de a la primera, ya, La Gasolina. Después pongo
ya Sundada, que fue otra canción importante como en esos años, y después pongo, no sé, Despacito, que es como una canción más reciente, entre comillas, del género. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Bueno, igual se lo voy a dejar todo escrito ahí detalladamente. Pero lo importante no es como que leer las cosas, como conversar y tratar de hacerle preguntas a los compañeros qué les pareció la audición y escuchar las características. Ah, ahí eso, una breve definición del género, de qué vamos a entender por, o qué características tiene el género. Profe, Sí. Dígame. profe, Sí, profe, sí, sí, lo se me escucho. cerró Zoom y no sé qué estaba diciendo, que me quedé en breve. Ah, ya. Una breve historia y explicar un poco de las breves características. eh, por ejemplo, si le va a tocar hablar de, ya, supongo que va a tocar, bueno, el rock es muy grande, ya, del jazz, por ejemplo, es bueno, que se basa en la improvisación, que se toca con tales instrumentos, eh, etcétera, ese tipo de cosas. Cuál a lo mejor es la escena en la que se toca, que eso, por ejemplo, es muy importante para otros géneros, como tiene que ver con el metal, la escena donde se toca, que a veces más por la escena que por las características musicales se dividen los géneros. ¿Por qué? Porque las divisiones las hacen periodistas, no las hacen musicólogos. ¿Ya? Entonces eso va a estar todo anotadito para que ahí lo piensen y elijan las 3 canciones y todo eso. Y a ver, cómo no, amigo, buenardo, ¿no? Estaba presto hace rato. Ya, bueno, así que el resto del que no se anotó, bueno, ya no se anotó, se anotará la próxima semana. Así que ahí estoy, lo voy a escuchar y siempre está más decir que cuando el compañero muestre un género, tomar agüita, y usted va a decir, no, esto no me gusta porque es malo, porque es fome o porque, no sé, es diabólico. No, o sea, esos comentarios no, hard metal, claro. ¿Usted quiere hablar de hard metal? ¿O está hablando de que el hard metal es un ejemplo? No quiere hablar de hard metal, claro. Por ejemplo, claro, a lo mejor alguien puede poner hard metal o death metal. Yo no puedo decir, no, esto no me gusta porque suena muy fuerte. Pero con respeto, ya, con respeto hacia los gustos del compañero de la música que haga. Bien, parte número 1, ya creo que estamos listos. Bueno, es que no se anotó, se anotará después. Parte número 2, me gustaría, así como con todos los cursos se está haciendo algo, algo como de alguna... Llegó, bien tarde llegó el compañero, ¿eh? Ahora voy a poner presente. ¿Dónde está? Ya, después ustedes le explican, el compañero le da el irme porque justo ya terminé de hablar de esto. Ya, lo segundo es que como estamos en clase de música y obviamente lo importante de este ramo, y no solamente lo que diga yo, lo que piensan también los grandes del Mineduc, tiene que ver con tocar música, con hacer algo musical, con experimentar y todas esas cosas. El problema es que, o sea, no un problema, es como lo que nos tocó como curso, es que ya me dijeron que no se podía tocar porque tienen problemas y está como muy difícil solucionarlos hasta ahora. Entonces, quería preguntarles si es que tienen alguna idea o alguna, yo tengo una también, pero escuchar las suyas, de algo musical que podamos hacer nosotros, ya, tanto de la difusión musical, de la creación, a lo mejor sin tocarlo, etcétera, que se les ocurra hacer. Entonces, por eso me gustaría saber si a ustedes se les ocurre alguna idea al respecto. No sé, a mí ¿Te se me digo? ocurre los instrumentos digitales, ¿no? Los Ya, ¿Puede virtuales. repetir? ya, voy a repetir de todo, no, ya. Que como esto es la clase de música, y es importante realizar algo que sea musical como práctico, o como más relacionado al quehacer musical, a difundir música quizá, y a tocar principalmente, y no podemos hacerlo, porque ustedes ya me dijeron que no podíamos. ¿Qué ideas como de actividades que tengan que ver con esto, con hacer música, con crear música, o con difundir música mediante los medios de transmisión y registro, que son la tradición oral, los medios electroacústicos y la música escrita? ¿Se les ocurre a ustedes para poder realizar algún tipo de
producto musical del curso. Profe, igual es complicado, ¿cómo se llama? Pero ¿usted quiere que nosotros hagamos algo digital? O sea, de digital mandárselo a usted. Ya, por ejemplo, esa sería una opción, hacer algo digital, no sé qué tipo de cosa digital, pero es una opción. Porque es igual, lleva un poco de trabajo en descargarse los VST, descargarse un DAW, que es para grabar las cosas, luego mandárselas, saber exportarlas, saber cómo utilizarlo. No, eso es súper complicado. También es complicado ocupar los mismos plugins de efecto y todas esas cosas, manejarse bien para que suene decente y que las teclas vayan en su posición y en su tiempo. Eso es muy complicado, profe. Por eso, Entonces, o sea, eso no, es una dificultad. por eso, o sea, a mí me gustaría como que, no me gustaría como que, me gustaría que hubiera un producto musical, pero claro, quizás no un producto musical como, no da análogo la palabra. Deberíamos Pero hacer el podcast que hablamos del deberíamos- primer día de clase. de hacer un podcast, ya, igual puede ser, igual eso tiene la complicación de grabarse y de tener un guión. No, pero acá sí en clase. Ah, ya, podría ser así como, mire, se me ocurre ahora, no, en realidad, Poner tema y hablar sobre eso, quizás. ya, hacerlo como, ya, como que la exposición del tema, hacerla como tipo podcast, como sin, Algo así. Que se conversa el tema. ya, que se converse el tema. Y que entre medio se ponga el tema que nosotros elegimos, del género que elegimos. Ujú, ya, eso como parte también del trabajo, como del producto. Ya, a ver si entiendo. Entonces, lo que quieren hacer es que, pero que esto va, a ver, no entiendo, o sea, no entiendo cómo eso sería diferente a la actividad que ya van a hacer. Bueno, eso tienes razón. O sea, porque yo digo, sí, adelante, me parece fantástico. Lo otro sería, no sé, pensar que ya, que a lo mejor ya no, por cómo Que está la quizás situación no solamente pandémica. van a presentar dos por clase, que todos den una canción en la clase, no sé si me explico. Ya prácticamente que esta clase sea como un programa de radio, una cosa así. Una cosa así, no poner así dos compañeros ya presenten temas un día, otros dos otros temas, me refiero como una clase que varios presenten por lo menos algún tema y hablar entre medio, entonces ahí yo creo que se va la hora que es la clase. Hmm. Ya, pero con un tema usted se refiere a un tópico o se refiere a una canción. No sé, pues si alguien eligió rock, que hable el del rock y ponga el tema. Después alguien pone otro, habla de eso y así. Claro, yo esperaba como unas 3 canciones por género. Ya, pero entonces veo que Pero no se va a quizás poder no realizar. poner las tres de una, poner una que otro hable y después digo, ya, yo tengo esta canción y así. Ya puede ser, ya, ¿sabe qué? Se me ocurrió qué podemos hacer. Entonces, podríamos hacer la siguiente estructura para las clases, como para que, bueno, ya que no vamos a poder tocar, ya, perfecto. Entonces, a uno le va a tocar hacer una parte de la clase que va a ser hablar de un género musical. Ya, para la próxima semana ya teníamos, disculpen, ya teníamos el trap. Y puede ser que la segunda persona que hable, porque ya vamos a hacerlo como vamos a pensarlo de la siguiente manera, vamos a dividir la clase en 3 partes, con tres unidades de tiempo, de 20 minutos cada una, más o menos. 20 minutos para mí, 20 minutos para la persona que le toque exponer, y ahí en los otros 20 minutos realizamos como la actividad que usted, o algo como lo que usted propondría. Una cosa así podría ser, como de esos 20 minutos dejarlos para quizás como hablar de algún tema más libre, no sé, como de audición musical, o orientado puede ser a música, no sé, música de... Es que no sé si me explico, mi problema es cómo esto lo traducimos en un producto, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, con otros cursos vamos a tocar cosas.
tocar cosas musicales, ya con todas las dificultades que implica de grabarse, de mandar los audios de a uno, de coordinarse con el tiempo, que uno toca más rápido, otro toca más lento, pero ya estamos haciéndolo como se pueda. Va a ser largo, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Pues esto es nuevo para mí y para ustedes. Por ejemplo, con los más chiquititos del séptimo, lo que hicimos fue escribir una letra de una cueca, ya con toda la estructura que tiene versos de tal cantidad de sílabas, etc. Entonces eso es como un resultado, como un producto tangible. Entonces yo eso es lo que quiero, lo que me gustaría que pudiéramos lograr también con este curso, ya, porque como que es algo que voy a hacer con todos los cursos, y como que con ustedes todavía no logro acertar qué. Ya, y para mí eso es súper importante, y por eso a lo mejor ya me gasto, entre comillas, invierto media hora en conversar con ustedes, ¿ya? Y más encima tengo el problema de que como es temprano y es la única clase del viernes, llega poca gente, entonces todavía no siento que no logro como, no logramos como pensar en un producto como curso, ¿entiendes? Podríamos escribir una letra de una canción y luego explicarla, de que cómo nació escribirla, de por qué, y todo eso. Ya, escribir la letra, pero por ejemplo es algo que le gustaría a todos, así pero escribir la letra de una canción como abstracta, o pensar en, ya, yo le cambiaría la letra a tal canción, por ejemplo. Ah, también puede Pero ser. Pero una idea. hacer cada uno una canción o formular una canción en conjunto. Es que ahí, bueno, eso es algo porque igual me imagino que debe ser difícil ponerse de acuerdo para trabajar cada uno o si ustedes pueden decir, no, si en realidad hay buena comunicación entre todos nosotros y podríamos hacerlo. No, Pero yo hacerla creo que acá es en más clase, complicado y es subjetivo. A ver, pero pueden hablar de uno, pues. Ya, hacerla en clase, pues, ya, hacerla en clase, ya, hacerla en clase. Ya, porque con por los que ejemplo, están nomás, pues. Camilo dice, no sé hacer canciones, ya, pero no vamos a hacer una canción, haríamos solamente la letra, el texto, lo que podríamos hacer como, ya, eso me gusta, miren, como actividad, lo voy a pensar como una opción, lo voy a anotar como opción, porque tengo que... No, si no voy a hacer una canción, como cambiar la letra de una canción, y para eso uno tiene que estudiar la métrica de la canción, y tiene que estudiar otras cosas, entonces sí, eso como que está bueno, ya esa es una opción, voy a hacer una letra, alguien, por ejemplo, ya alguien tiene, ahora creo que ahora entender un poco a lo que iba, ¿alguien tiene otra cosa que creen que sea factible como con los elementos que tenemos? Yo creo que hacer movimientos con las manos, así como cuando tocamos en primero medio, creo, Carretera del Regreso. Algo así, yo creo. Ah, sí, hicimos una canción con las manos. Con Ya, las ¿cómo manos, el eso? cuerpo, chisteamos los dedos. Eran Pero, pareja y se hacían era como un saludo que tenía un sonido. ya, pero hacerlo ustedes solos. Oye, eso está así como música O eso que corporal. hacen como los tambores y cuando hacen sonido con esas cosas. Percusivo, percusivo. Ya, pero con No con sé el de sonido del nombre yo, cuerpo, po. ya. Sí, eso. Ya, eso está muy, ya, eso me gustó, por ejemplo. Y que cada uno invente el suyo, puede ser una cosa así. O buscar uno en YouTube y replicarlo uno. Ya, eso me gusta. Ya, eso está bueno, sí, está bueno. Ya, pero ¿cómo se llamaba la canción? ¿O esa canción solamente la usaron y no tenía que ver con los movimientos? Carretera del No, Regreso. está en YouTube, está en YouTube. Ya, carretera Eh, del para ver eso. regreso. Ya. Pero bueno, después de haber tenido, bueno, salvo que alguien quiera decir algo más al respecto. Ya, entonces, para la próxima semana voy a subirles y voy a pensar como en estas dos opciones que salieron de la clase. La próxima semana el compañero, perdón, se me olvidó el nombre del compañero que iba a hablar, Benjamín Muñoz, que nos va a hablar del trap. Ya, así que vamos a esperar y vamos a escuchar con respeto la exposición del Benjamín. Y yo voy a hablar otra cosa, también vamos a conversar sobre el género. Vamos a hacer unas preguntas, ¿cierto? Así que prepárese más o menos, pero que son preguntas como normales, ya no le voy a preguntar algo más específico. Y voy a proponerles ahí qué podemos hacer como para tener un producto como musical de curso, ¿ya? No, me gustó eso que dijo Matías, me gustó como idea. Así que bueno, yo creo que eso sería, bueno, ahora estoy feliz porque somos uno más que la clase pasada, así que, o dos más que la clase pasada, así que ya estoy bien. Díganle a los compañeros que vengan a escuchar la exposición del compañero, a hablar de trap.
porque yo creo que todos tenemos una experiencia distinta con lo que es la música. Ya, chicos. Así que, bueno, eso sería por hoy. Bueno, igual Profe, gracias por una conversar. Diga. consulta. Sí, ¿Qué pasará con la tarea que había mandado el Limi? ¿Ya no se va a hacer? la tarea de la música dodecafónica. Sí. ¿Te llegó tarde o no? No le puso fecha de entrega. No me refiero con... Ah, pero que la tarea del LIM se respondía en lo... Ya, pero es que yo le expliqué al principio que como vi, porque en la tarea dice que hay que explicar, que hay que hacer en los comentarios, y una persona solamente, me escribió, por ejemplo, la secuencia dodecafónica que hizo, me escribió eso. Joaquín lo presentó la clase pasada, pero yo como que vi que hubo tan poca participación que, bueno, por eso le pregunto si llegó tarde y no sé si escuchó como la explicación. Ya, que tiene que ver con que en realidad parece que no es muy llamativo, muy interesante para ustedes el tema como de la música, de la, ¿cómo se llama esto? De la música de vanguardia, o de la música rara del siglo XX, entonces por eso lo cambié, entonces esta tarea como que ya quedó entre paréntesis, digamos, Joaquín. Ya así que ahora Bueno. como que ahora preocúpese el que cuando le toque exponer, preparar una buena exposición para los compañeros, y unas buenas canciones ahí para que escuchemos y usted nos enamore del género que trae. Ya. Así que eso, chicos, ya nos veremos en la próxima clase. Y ya espero que la próxima clase el resto ya diga, ya voy a exponer yo la próxima semana y no anden ahí escondiéndose detrás del compañero. Así que ya, nos vemos, chicos, que estén súper bien. Chao, profe. Chao. Chao, que estén Chao, bien. profe. Nos Cuídense. vemos la Chao, próxima profe. semana. Chao, profe. Chao.